Buenas noches, somos el grupo 2 y vamos a exponer la carpeta fiscal sobre el tema de estafa y otras defraudaciones. Bueno, comenzamos con la denuncia penal. El documento que voy a exponer es una denuncia penal. Este documento es un acto procesal mediante el cual una persona comunica al Ministerio Público la presente comisión de un delito. Para el fiscal evalúe los hechos e inicie las investigaciones correspondientes si hay indicios que se ha cometido un ilícito penal. La denuncia se encuentra regulada en el Código Procesal Penal, principalmente en el artículo 326, que establece que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito puede denunciarlo ante la autoridad competente. Asimismo, el fiscal, como titular de la acción penal, tiene la obligación de evaluar la denuncia y realizar las investigaciones correspondientes. Bueno, en este caso, el denunciante informa que durante un proceso judicial relacionado con un contrato de préstamo, se había un informe pericial contable en los cálculos presuntos incorrectos, en el cual había tenido pagos parciales efectuados y habría incrementado el monto de la deuda. Respecto al aspecto penal, la denuncia en el artículo 196 del Código Procesal Penal tipifica que el delito de estafa, según el denunciante, el informe pericial habría sido utilizado como un delito fraudulento para inducir a un error jurisdiccional y obtener un beneficio económico indebido. El objeto de este documento no es demostrar que los denunciantes son culpables, sino poner en hecho en conocimiento del Ministerio Público para que investigue, reúna pruebas, reciba declaraciones prácticamente pericias y permite realmente que se cometió un delito, sin corresponder ni formular una acusación. Podemos decir que en conclusión la denuncia penal de este documento se da inicio con un acto al Ministerio Público. Se sustenta en el artículo 326 del Código Procesal Penal, que regula la denuncia, y en el artículo 196 del Código Penal, que tipifica el delito de estafa. Su finalidad es que hechos sean investigados de manera objetiva y que con base en las pruebas obtenidas se determine si existe o no responsabilidad penal. Bueno, continuando con la carpeta fiscal, nos toca hablar la disposición de inicio de la investigación preparatoria. Este documento que voy a exponer es una disposición que da inicio a la investigación preparatoria emitido por el Ministerio Público. Este documento consiste en la decisión del fiscal de iniciar formalmente la investigación penal cuando considere que existe indicios de posibles comisiones de un delito. Es importante señalar que esta disposición no significa que los investigados sean culpables, sino que autoriza la realización de diligencias para verificar si los hechos denunciados realmente ocurrieron. Esta disposición se fundamenta principalmente en el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, que establece al Ministerio Público tiene la función de dirigir e investigar los delitos. Asimismo, se basa en los artículos 321 y 329 del siguiente Código Procesal Penal, los cuales facultan al fiscal para iniciar una investigación preparatoria cuando la denuncia presenta hechos que podrían constituir un delito y existen elementos suficientes para investigarlo. En este caso, el fiscal considera que los indicios que justifican investigar presunta comisión de delito de estafa previsto en el artículo 196 del Código Penal, debido a que se cuestiona la utilización de un informe pericial contable que habría incrementado el monto de una deuda y que presuntamente fue utilizada para obtener un beneficio económico indebido. Este objetivo principal de esta disposición es esclarecer hechos. Para ello, el fiscal ordena diligencias, como recibir las declaraciones de las partes, solicitar el expediente judicial, incorporar el informe pericial, designar una nueva pericia contable y reunir toda la documentación necesaria.
Con estas actuaciones se busca determinar efectivamente si se cometió un delito y si existe responsabilidad penal de las personas investigadas. En conclusión, podemos decir que la disposición de inicio de la investigación preparatoria es el acto mediante el cual el Ministerio Público da inicio a la etapa de la investigación, con la finalidad de reunir las pruebas y verificar si los hechos denunciados constituyen un delito. Garantizar además el debido respeto del proceso y el principio de presunción de inocencia. Podemos decir que este documento no condena ni declara culpable a nadie, simplemente permite al Ministerio Público que investigue los hechos denunciados para determinar si existe o no un delito. Continuando con la investigación preparatoria, se designará a la perito contable, la señora Isolina González Mego, mediante oficio número 36/2013. La perito es designada mediante una disposición en la cual tiene como objeto efectuar una nueva liquidación de intereses aplicando las tasas correctas. El préstamo El contrato de préstamo era por $20.830, de fecha 1 de enero de 2005, con una aplicación de tasa convencional del 15% anual. Esto durante 7 meses. Seguido de ello, en los meses siguientes no había una tasa pactada. El plazo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173, número del Código Procesal Penal, el informe pericial deberá ser presentado dentro del plazo de 30 días hábiles. Y esto tiene una prórroga de 15 días adicionales. Bueno, luego vamos a desarrollar el informe pericial contable dentro de nuestra carpeta fiscal 5060-18-600, 2013-1, de fecha de 18 de julio del 2013. La fiscal adjunta para el caso es la doctora Marina Elizabeth Santón Alcántara. En la carpeta fiscal, como ya la mencionamos, los imputados en el caso son el señor Wilfredo Pasares Aliaga, la señora Isabel Noemí Fernández Saavedra y el señor Luis Alberto Rodríguez Cáceres. También hay otro perito contable, quien es el señor Julio César González Guamán. Bueno, ellos dos fueron peritos contables quienes efectuaron el informe del caso civil, ya que antes de ello se efectuó un informe para hallar los cálculos correspondientes, pero ahí se efectuó una tasa que fue la TAMEX, la tasa activa, ¿no? Pero para el caso no era correspondiente, por eso se está realizando este informe para ver los cálculos, ¿no? Pero como ya les voy comentando, esta tasa no era correcta. El delito que se comete es el delito contra el patrimonio, estafa agravada del artículo 196A del Código Penal y otras defraudaciones. La señora fiscal, aquí tenemos la perito contable, mediante ya habíamos visto que era designada mediante el oficio número 36. Aquí tenemos los datos de la perito contable y la descripción de la situación. Bueno, la situación proviene de fecha 1 de enero de 2005, ¿no? En esta fecha se había hecho un contrato de préstamo del señor Víctor Figueres Puente, quien celebró un contrato de préstamo con el denunciado Wilfredo Pasares Aliaga. Esto por la suma de $20.830. Y esto se pactó solamente con un interés convencional simple del 15% anual, con un plazo inicial de 7 meses. Es decir, del 1 de enero del 2005 al 31 de julio del 2005. Seguido de ello, se iba a aplicar, no había una tasa pactada, es decir, se iba a utilizar la tasa de interés legal, ¿no? Porque ya que en el contrato de préstamo no estaba establecido para los siguientes periodos, las fechas, la tasa de interés. El denunciante afirma y ofrece como sustento haber efectuado diversos pagos parciales, amortizaciones. Bueno, en el caso, quien es Víctor Figueres Puente había realizado dos depósitos, uno de 8.000 y de 4.000, eh, que se adjuntan en el caso. Vamos a revisarlos, ¿ok? Aquí tenemos los medios probatorios. Ya, aquí está el informe que se había realizado, el informe de caso civil.
Y aquí están las transferencias. Era de 8.000 y 6.000. Sí, estaba diciendo 6.000. Primero mencioné 4, pero eran 6.000 porque eran casi $14.000. Ya. Entonces, continuando, en marco del proceso civil, sobre la obligación de dar suma de dinero promovido por los denunciados, los peritos contables, quienes habían realizado el informe previo, quienes fueron Luis Alberto y Julio César, emitieron una liquidación pericial. Ellos determinaron que la deuda era de 45.580 dólares, aplicados del 1 de enero al 23 de abril del 2003. El agraviado denuncia penalmente que dicho informe pericial posee una naturaleza fraudulenta, al haber inaplicado la tasa fija convencional pactada y omitido el descuento. Claro, no habían no habían tomado en cuenta los pagos previos que habían hecho de 8.000 y 6.000 dólares en el caso, y tampoco en el informe anterior, en el informe civil, habían aplicado la tasa que era la TAMEX, pero en el desarrollo del nuevo informe, en este caso penal de estafa, eh, nos dimos cuenta que la tasa correcta era la TIMEX, ya que no había bancos, ¿no? No era una tasa activa. El objeto, como bien el fiscal lo designó mediante una disposición, fue que efectuara el recálculo de la liquidación del 1 de enero del 2005 hasta abril de 2013 por 20.830 dólares, efectuando una correcta aplicación de tasa convencional del 15% anual por 7 meses. Y en los meses posteriores, en las siguientes fechas, correspondería aplicar el interés legal correspondiente, ¿no? En moneda extranjera, que es la TIC, en el caso. También debemos determinar el juicio económico ocasionado por la omisión de pagos parciales, que son dos pagos, y la indebida aplicación de factores financieros, porque al utilizar la TAMEX, los factores fueron diferentes, además que no tomarán en cuenta los pagos previos. La metodología es que los actuados que conforman la carpeta fiscal y el expediente sobre la obligación de dar suma de dinero, el contrato de préstamo de fecha 1 de enero suscrito. Hay un contrato de préstamo que está adjunto en la denuncia entre el señor Víctor y el señor Wilfredo, ¿no? Que es de fecha 1 de enero del 2005, donde ellos en el contrato dicen que van a utilizar una tasa de interés del 15% anual. Es una tasa de interés simple, esto por 7 meses. Pero después de ello, después de ese periodo, después del 31 de julio, se va a utilizar, no se va a utilizar una tasa que ellos hayan pactado, sino una tasa de interés legal, ya que en el contrato de préstamo no está. Y también hay un informe pericial que son hechos por los peritos Luis Alberto Rodríguez y Julio César González. También para el cálculo correcto se utilizó una tabla de factores acumulados, la tasa de interés legal en moneda extranjera. Esto es publicada en la página de la SBS. Buscamos la tasa de interés legal y ahí encontramos los factores acumulados. Se aplica un método inductivo y deductivo, así como un procedimiento analítico. Exposición detallada perdón, de lo que se ha comprobado en relación al encargo. Hay una contradicción metodológica de tasas de interés, ya que como les mencionaba, en el caso, en el informe civil que habían realizado, habían aplicado una tasa de tasa activa del mercado, que era la TAMEX. Además de ello, no habían considerado los pagos previos. Además, la tasa del 15% solamente es para los 7 meses. Y después se aplica la tasa de interés legal, porque no está pactada. Aquí está lo que les decía que omiten los pagos parciales. Bueno, la motivación o fundamentos del examen técnico. Bueno, se ha efectuado un cálculo
A fin de realizar, ¿no? De obtener el interés correcto, la deuda correcta, aplicando la tasa del 15% anual durante los 7 meses y las fechas siguientes aplicar el interés legal, en este caso la TIPS, y contrastarlo con la liquidación de $45,580, ¿no? Que los peritos anteriores habían obtenido. Para el cálculo del interés legal en moneda extranjera, esta perito extrajo los factores acumulados del SBS. Los factores acumulados al 31 de julio, porque tiene que ser hasta el 31 de julio, un día antes, porque si no sería hasta el 1 de agosto. Y bueno, la fecha al factor acumulado no necesitamos al 31 de julio. En este caso, el factor acumulado según la SBC es de 1.79585. Y aquí tenemos los factores siguientes que los tomaremos en cuenta para desarrollar y hallar el interés correcto. El análisis realizado se basa en la revisión documental proporcionada por la Fiscalía. Bueno, que es la carpeta, el contrato, los comprobantes de pagos parciales y el informe, ¿no? Que habían realizado los peritos que también están ahora como... Aquí tenemos el cuadro del cálculo y el cronograma de amortización. Bueno, el periodo del 1 de enero a julio era la tasa del 15% que había impactado por 7 meses. Seguido a ello, se utilizó la TIMEX. Acá tenemos los días y los factores acumulados que han aplicado. El capital es de 20,830. Como hubo pagos previos, aquí la tasa disminuye del capital por los pagos previos. Entonces, al realizar ello, en resumen, tenemos que el capital pendiente es de 9,553, porque aquí primero hubo un capital, ¿no? De 20,830 y finalmente fue de 9,553, el capital pendiente. Tenemos intereses pendientes de 633,31 y una deuda total real y legal de 10,186,85. Esos fueron los factores acumulados, los capitales base, porque se realizaron pagos previos y eso tenemos que tomar en cuenta. La metodología fue inductiva para verificar los documentos, ¿no? Los documentos que hemos verificado obviamente son del contrato. El contrato de préstamo, donde se fija, ¿no? Una tasa de interés, pero solo por el periodo de 7 meses. Método deductivo para determinar a través del análisis las cláusulas del contrato, si la liquidación pericial civil cuestionada, la tasa de interés pactada y las reglas de imputación, ¿no? La tasa de interés en este caso vimos que utilizaron la TAMEX, pero siguiendo la normativa legal, la tasa correcta a aplicar es la TIMEX. Método analítico. Para descomponer el informe pericial cuestionado en sus factores de cálculo. Para hallar nosotros el nuevo interés, hemos tenido que fijarnos los factores acumulados a la fecha, hasta el 31 de julio, el factor acumulado para calcular luego desde el 1 de agosto hasta abril de 2013 el nuevo interés según los factores acumulados. También el método descriptivo para exponer de manera ordenada los resultados. Las técnicas fueron de evidencia documental, en este caso el contrato, la evaluación y comprobación. Hemos comprobado que los montos, o sea, los montos hallados en el informe civil y ahora en el informe penal son iguales o no. Y bueno, luego tenemos nuestras conclusiones, ¿no? Ahí es donde respondemos al objetivo, si se ha cumplido, o sea, qué hemos obtenido en el informe. La técnica de recálculo, ¿no? Aplicando las tasas correspondientes, ¿no? Primero del 15 y luego, como no está dentro del contrato, el interés legal. Las normas linean 500 de las evidencias, porque obviamente tenemos que tener evidencias. Se basa el informe en evidencias que presentan las partes. Procedimientos, una revisión del contrato,
del préstamo, está de los 20.830, la tasa dentro del contrato, que nos dice solamente 7 meses, es de 15%, según el contrato. La revisión del informe pericial cuestionado, ya que hay un informe previo que está adjunto a nuestros medios probatorios, y un recálculo de la deuda, no utilizando los factores acumulados que son correspondientes en el caso. Eso lo hallamos en la SBS, fijándonos el interés legal que debemos aplicar, ¿no? En el caso. Y la determinación del incremento indebido, porque hay una diferencia, como ya vamos a ver. Mira, ya, bueno, también como fuentes de información, como mencionaba, la carpeta fiscal, que es todo el documento, el contrato de préstamo, la liquidación cuestionada y el expediente civil, los comprobantes de pago, porque hay comprobantes, ¿no? De los depósitos que se realizaron, de 8.000 y 6.000 dólares. Para hallar el interés, utilizó el Excel, ¿no? Para poder calcular los intereses. En conclusión, tenemos dos conclusiones dando respuesta a nuestros objetivos que el fiscal asignó. Respondiendo el primero, tras efectuar el recálculo del contrato de préstamo de fecha 1 de enero del 2005 al 24 de abril del 2013, nos sale que el monto real es de 10.186.85, ¿no? Esto también fue, ¿por qué? Porque hubo pagos previos que no habían sido aplicados en el anterior informe. Y como vemos en los medios probatorios, sí existieron los depósitos. Por eso he ahí la diferencia. También se ha determinado que el incremento indebido de la obligación mediante la liquidación cuestionada eh, contra contra el agraviado es de la suma de 35.393.19 dólares, ¿no? Es bastante la diferencia. ¿Por qué? Porque no se consideraron los pagos previos, además que se consideró una tasa activa del mercado, ¿no? Que es superior a la tasa pasiva, que en este caso se debe aplicar porque son entre personas naturales. Y aquí tenemos los medios probatorios. Y el informe anterior que realizaron los anteriores peritos y los pagos. Bueno, esa es por mi parte. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es la acta de audiencia en requerimiento de medida coactiva. Esta forma parte de la etapa de la investigación preparatoria. Entonces, tenemos que se realizó en el 20 de agosto de 2013 dentro de lo que es la carpeta fiscal por el presunto delito de estafas. En esta audiencia, digamos, el juez debería decidir si los investigados van a continuar en proceso de libertad, pero sujetos a unas ciertas reglas de conducta, o si corresponde, digamos, a imponer una medida un poco más severa. Entonces tenemos lo que es la primera parte, que viene siendo que corresponde a los asistentes, donde podemos observar quienes participaron en esta audiencia. Aquí encontramos a lo que es al juez, quien dirige la audiencia y toma la decisión, al fiscal, quien presenta el pedido de la medida. Tenemos lo que es el agraviado, Víctor, los investigados como Wilfredo, Isabel, Noemí. Tenemos a los peritos contables, además del abogado defensor. Tenemos lo que es el secretario judicial y quien va a ser el encargado, digamos, de elaborar dicha acta, ¿no? Entonces, en esta sección simplemente se puede dejar constancia de que todas estas personas estuvieron presentes para que la audiencia se pudiera realizar. Luego, pasamos a la segunda parte que está acá, denominada como desarrollo de audiencia. Se explica lo que ocurrió durante la sesión. Primero, que el juez verificó la identidad de todos los asistentes. Después dio a la palabra fiscal
donde el fiscal, aquí está, la parte de acá, explicó que durante, digamos, esta investigación se encontró indicios de que los investigados habrían presentado lo que era un informe pericial presuntamente manipulado, ¿no? Donde se incrementó lo que llamamos artificialmente la deuda que tenía el agraviado Víctor. Entonces, es importante, la parte de aquí, es importante recordar que el problema no fue el préstamo, porque ese préstamo sí existió. Lo que se investiga es que el informe pericial se habría calculado de alguna otra manera unos intereses que no correspondían, aumentando de esa forma lo que es la deuda para obtener un beneficio económico indebido. Entonces, se sustentó el contrato. O sea, para sustentar esta afirmación, el fiscal presentó digamos, lo que es el contrato del préstamo, el expediente del proceso civil, el informe, la nueva pericia realizada por el perito oficial y las declaraciones del agraviado, ¿no? Y de los investigadores, de los propios peritos. Entonces, acá está, ya. Sin embargo, digamos, el fiscal también explicó que los investigados tenían un domicilio conocido, tenían un trabajo y siempre asistieron cuando fueron estos mismos citados. Por eso no se pidió lo que digamos una prisión preventiva, sino una medida menos gravosa, como diciéndose con menos restricciones. Esta medida, digamos, significa que los investigados continúen en libertad, pero deben cumplir determinadas obligaciones como asistir periódicamente al juzgado, no salir del país sin autorización, eh, comunicarse con el agraviado, no comunicarse con el agraviado ni con los testigos. Entonces, luego pasó que se intervino lo que es el abogado, parte de la defensa, que dijo que sus patrocinadores siempre iban a colaborar con la investigación y que las defensorías, entre los informes periciales, podían, eh, digamos que ese informe podían deberse a criterios técnicos, por lo que consideraban que no existía una conducta dolosa de querer perjudicar al señor Víctor. Parte que la decisión del juzgado, que fue la tercera parte, que finalmente, después de escuchar, digamos, al fiscal y a la defensa, el juez consideró que sí existían suficientes elementos para esta investigación pueda continuarse. Sin embargo, también concluyó que no existe peligro de fuga ni de riesgo de obstaculizar la investigación. Por eso es que no fue, digamos, necesario ordenar una previsión preventiva. En consecuencia, se declaró fundado el pedido del fiscal y se dispuso que los investigados, digamos, continúen bajo este proceso, ¿no? Para eso ya la audiencia concluyó acá está, a las 10:15 de la mañana, quedando así registrada mediante el presente acto. Bueno, continuando, tenemos lo que es este documento, que es la disposición de formalización y continuación de investigados preparatoria, de la investigación preparatoria, que fue emitida por el fiscal provincial penal corporativa de Lima. Este documento va a corresponder a la disposición fiscal de la fecha 13 de octubre de 2013, donde podemos observar lo que es la carpeta fiscal. Este proceso se sigue por el presunto delito de estafa previsto en el artículo 196 del Código Procesal Penal, siendo el agraviado Víctor Puente y los investigados como Wilfredo, Isabel,
Luis Alberto y Julio César, ¿no? Entonces, antes de pasar a la siguiente etapa, pues podemos explicar que este documento no significa que los investigados ya sean culpables, sino que el fiscal concluye de que tenemos suficientes indicios para continuar la investigación de una manera formal. Vamos a la parte de vistos, que en la primera parte del documento eh, indica cuáles fueron estos documentos que se revisó antes de tomar una decisión, ¿no? Entre ellos se encuentra lo que es la denuncia presentada por el agraviado Víctor. Tenemos el contrato del préstamo y el informe que se presentó anteriormente por una pericia contable cuestionada, ¿no? Entonces, pasamos a lo que es considerando la primera parte, encontramos que señala lo que es el Código Procesal Penal, que permite formalizar la investigación cuando existen suficientes elementos que hagan presumir la existencia de un delito y que hubo una posible participación de los investigados. Entonces, en el segundo, el fiscal resume que las principales pruebas obtenidas hasta el momento, entre ellas mencionada lo que es el contrato del préstamo, tenemos lo que es el informe de la pericia, que se incrementó, digamos, una deuda, tenemos el expediente civil, la declaración del agraviado, quien afirmó, digamos, haberse realizado algunos pagos parciales y que no fueron considerados dentro de la liquidación o de la pericia. Además, se señala que era necesaria, digamos, una pericia contable para poder verificar que realmente existieron estos errores o alteraciones, digamos, de estos cálculos con intención de dolo. Digamos, el tercero, que es esta parte, el fiscal, digamos, concluye de una manera preliminar que existen estos indicios, habrían sido elaborados o utilizados en un informe mm, irregular para presentar lo que es una deuda que no correspondía. Entonces, según la hipótesis, digamos, del fiscal, ese informe habría servido para inducir error al juez del proceso civil y así obtener, digamos, lo que es un beneficio económico indebido. Finalmente, tenemos lo que es el cuarto, que el fiscal va a señalar que debido a estos indicios correspondían a continuar lo que es una investigación para determinar si efectivamente existía una responsabilidad penal. Ahora se señala la parte de resuelve, que viene siendo esta última parte del documento fiscal que va a establecer, digamos, unas decisiones que se va a adoptar. Primero, uno en formalizar la continua investigación preparatoria contra los 4 investigados dentro de este delito de estafa. Segundo, se va a disponer ampliar, digamos, al plazo de la investigación debido a que aún falta, digamos, algunas diligencias importantes por realizar. Y tercero, que es esta parte de aquí, que se va a ordenar varias actuaciones de la investigación, entre ellas recibir las declaraciones del agraviado y de los investigados. Se va a solicitar, digamos, el expediente civil al Poder Judicial. Se va a incorporar lo que es un informe de pericia cuestionado. Se va a realizar lo que es una nueva pericia contable oficial para verificar lo que es el cálculo correcto de estos intereses a los pagos efectuados. Se va a realizar una nueva pericia contable con el nuevo cálculo y los nuevos intereses de los pagos. Eh, se va a, se va a practicar, digamos, cualquier cosa, cualquier otra, digamos, otra diligencia que sea necesaria para aclarecer estos hechos. Y finalmente dispone
que esta resolución sea notificada a todas las partes involucradas en este proceso. Esto sería todo el documento. Mi nombre es Cintia Yasmín Obregón Castañeda. Yo les voy a hablar sobre el requerimiento acusatorio. Bien, este requerimiento acusatorio es un documento oficial con el cual la Fiscalía le va a decir al juez que la investigación ya terminó, que se han encontrado pruebas suficientes de que se ha cometido un delito y le va a solicitar formalmente que el caso pase a un juicio oral para condenar a los responsables. En este documento vamos a encontrar los datos de los imputados, ¿no? También el delito, se va a especificar el delito, que en este caso va a ser estafa, y se va a presentar en primera instancia también a la fiscal encargada. A la fiscal encargada también tenemos los datos generales, ¿no? Los hechos y circunstancias en las cuales se van a narrar, ¿no? Quiénes son las personas, se va a narrar la historia de cómo han ocurrido estos acontecimientos, en la cual la causa se va a remitir al contrato de préstamo que ha sido celebrado el 1 de enero del 2005 entre el agraviado Víctor Figueres Puente y los imputados Wilfredo e Isabel, ¿no? En la cual se ha considerado una obligación dineraria y la cual no ha sido pagada correctamente. Ok, luego encontramos la conducta de los imputados, en las cuales te va a explicar por qué los hechos encajan con un delito. Y tenemos los siguientes actos típicos, en la cual hubo una manipulación y falsedad ideológica de la liquidación pericial, ya que los peritos contables han quebrantado sus deberes funcionales y técnicos, ya que han elaborado un informe pericial contable tendencioso y adulterado. También está la alteración analítica de los intereses, el uso de los instrumentos fraudulentos en el proceso civil, ya que este informe ha sido presentado formalmente, ¿no? Y ha sido incorporado a un expediente civil también. Luego tenemos lo que es el resultado de la conducta, en la cual estas conductas anteriormente señaladas han generado un perjuicio directo y cuantificable, en las cuales en primera instancia está la inducción al error al órgano jurisdiccional, porque hubo una manipulación de liquidación pericial, ¿no? Y también está la afectación patrimonial efectiva, ya que se ha hecho una distorsión maliciosa en el saldo obligacional que se pretendía despojar indebidamente al agraviado. Tenemos también lo que son los fundamentos de la acusación, ¿no? Del tipo penal, en las cuales ya vamos a justificar por qué es del tipo penal, ¿ya? Y nosotros podemos ir a lo que es el artículo 196 del Código Penal, ¿no? En las que básicamente nos dice que el que procura para sí o para un tercero en provecho ilícito en perjuicio del otro, induciendo o manteniendo un error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad. Entonces, tenemos otros elementos que básicamente nos van a hacer que sea este caso de tipo penal, que es el engaño y el ardid, la inducción al error, nuestro perjuicio patrimonial y nuestro interés del tercero, ya que querían hacerse un beneficio indebido, ¿ya? Tenemos también los medios probatorios. En este caso tenemos tres tipos de medios, el cual es el testimonial, en la cual estamos presentando lo que es la declaración del imputado. Tenemos el documental, en la cual es el contrato del préstamo, y por último el pericial, que es nuestro informe adulterado. Luego tenemos el petitorio, en la cual estamos pidiendo al juez que se sirva a admitir el presente requerimiento acusatorio y que también disponga la realización del juicio oral. Entonces, inmediatamente pasamos a nuestro auto de enjuiciamiento. Vamos a agrandarlo esto un poquito más. Ya. En nuestro auto de enjuiciamiento va a ser nuestro documento formal. Es la resolución emitida por el juez de investigación preparatoria, en el cual se va a declarar que la acusación de la Fiscalía es válida y firme. Aquí vamos a confirmar que esta acusación está cumpliendo con todos los filtros legales y de prueba. Ya. Aquí vamos a encontrar también, de igual manera, a nuestro juez, a los imputados, que son los involucrados, quién es nuestro agraviado, y también vamos a decir nuestro tipo de delito que se está habiendo. Como vistos, tenemos los hechos redactados. Los hechos redactados como tal
todo lo que ha pasado, todo lo que ha llegado a este enjuiciamiento. Tenemos nuestros considerandos, que es donde se explica brevemente el conflicto original, en este caso que fue el préstamo, la omisión de pagos y la liquidación contable alterada, ¿no? Tenemos también nuestro segundo, tercero, cuarto, en las cuales destacamos los informes claves. Acá confirmamos que la acusación ha cumplido con identificar a los acusados, precisamos los hechos también, ¿no? Y por qué también, y señalamos las razones por qué no se hace un sobreseimiento, o sea, no archivamos el caso. Luego también tenemos el se resuelve, que es básicamente nuestra decisión, en la cual estamos declarando válida la acusación formulada por la Fiscalía, seguida contra Víctor Figueres Puente e Isabel Namic por la presunta comisión del delito de estafa, en agravio de Wilfredo Pasares Aliaga. Luego tenemos también que se dispone al pase de juicio oral de la presente causa. También se dispone la remisión de los actuados al juzgado penal. Y por último, se notifica la presente resolución a los sujetos procesales. Eso sería todo de mi parte. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Respecto al tema que nos ha tocado investigar o, bueno, generar el informe penal, es sobre estafa. En este caso, como podemos visualizar a través de la documentación que se ha sustentado a través de mis compañeros en la etapa, bueno, en este caso la preparatoria, en la que llegaría a ser la etapa intermedia del juicio oral, está enfocado en el juicio oral, evidentemente, la etapa donde se va relativamente, se da la sentencia, ¿no? En este caso, hemos visto que se ha vulnerado el artículo 196 con, bueno, en este caso con título estafa y otras defraudaciones o delitos contra el patrimonio como tal. Sí, cabe recalcar que en esta sentencia se ve referida mucho lo que llegaría a ser el tema de que se vulneró a través de un mal cálculo anterior con un tema netamente civil, el cual se arrastró y se llevó a un caso a un foro penal. Y cabe recalcar que en esta oportunidad las partes competentes que llegarían a ser, pues no, en este caso las partes involucradas, bueno, vamos a comenzar con el encabezado, pues, ¿no? En este caso, para poder aperturar lo que llegaría a ser la sentencia. Bueno, hablaríamos sobre el tema del encabezado, en este caso los vistos, lo que señala. Tenemos también lo que es el considerando, que llegaría quizás a ser lo que contiene como tal el informe, la determinación de pena del juez, que ha sido el encargado de este proceso. Tenemos también lo que es la parte resolutiva, que evidentemente es una de las partes también de la sentencia, y en este caso, pues no, la firma del juez y el orden que se debe registrar o comunicar o cumplir en caso sea de la sentencia, como puede ser la pena privativa de la libertad o alguna otra alguna otra resolución o algún otro mandato, ¿no? Como puede ser también es labores sociales. Y bueno, en este caso la pena privativa de libertad estaba vinculado a este suceso que tenemos como precedente. Bueno, en sí, la sentencia que voy a explicar trata sobre un caso penal, que es lo que acabo de redundar. Esto está originado de un informe pericial, evidentemente contable, ya que estamos llevando tasas de las circulares para poder hacer el cálculo respectivo, el cálculo real de la situación en la cual nos hemos encontrado, viendo las deficiencias o las falencias de los contadores o del foro civil, al cual se demostró que sí hubo un mal cálculo, es decir, que está a favor del denunciante, el tema de que procede su denuncia o procede en este caso su queja ante las partes competentes, ¿no? Tenemos también que, bueno, en este caso todo comienza cuando el señor Víctor Puentes o el representante, en este caso Víctor Puentes, recibe un préstamo por una cantidad de dólares y con un interés de 7% por 7 meses. Bueno, con el paso del tiempo, como hemos visto, se realizaron
En este caso, no fueron considerados de repente los pagos o las liquidaciones presentadas y a la vez por el cálculo podemos ver que en este caso la denuncia y todo ello no corresponde, o sea, mejor dicho, no correspondían al cálculo real de lo pactado con la persona con la cual se elaboró el contrato, ¿no? Y en la premisa que se busca en la denuncia como tal. Al realizar el nuevo cálculo, después de haber, bueno, designado al perito, de haber hecho el perito contable, revisar la documentación sustentatoria, que podemos visualizarla a través de la documentación que nos hemos adjuntado, podemos en este caso llegar al análisis o bueno, en este caso analizar la información correspondiente de las circulares correspondientes al año que corresponde, que llegaría a ser aproximadamente en 2011 o 2013. También tenemos lo que en este caso, el resultado estaría arrojando que el nuevo cálculo determinó que la deuda era de 10.186.85 dólares, mucho menor de lo que señalaba el informe cuestionado, ¿no? Por la parte civil, y podemos visualizar que sí se realizó una infracción, o bueno, en este caso, una violación al artículo 196 de lo que mencionaba hace breves momentos de fraudes y mejor dicho, de otras defraudaciones. Tenemos también como conclusión en este caso, podemos visualizar que es importante el hecho de que se haya hecho un nuevo cálculo debido a que el representante en este caso, o bueno, la persona que denunció se encontraba en todas sus facultades de poder razonar con respecto a que se había hecho un cálculo malo y se había infringido realmente los cálculos reales a favor de la persona a la cual él realizó el préstamo, ¿no? En este caso mencionamos que el perito debe actuar con total objetividad e imparcialidad, garantizando que los cálculos sean, pues, ¿no?, la realidad y evitando prejuicios económicos a la larga a favor de la persona que realizó dicha denuncia, debido a que pudimos sustentar y evaluar que se realizaron cálculos que no fueron los correctos y se pudo realizar un cálculo nuevo, y en este caso, la sentencia podemos pues visualizar que ha sido a favor del denunciante, ¿no? Y es lo que llegamos a concluir con respecto a nuestro trabajo. Gracias.